por la historia insurgente y protagónica de la patria grande. Te invitamos a cruzar el hecho histórico con relatos y protagonistas del pasado, presente y futuro, que es hoy. Viaje en el tiempo. Alúmbrame los caminos. El comandante Simón anda sembrando destinos. El comandante Simón anda sembrando destinos. Llamará, llamará, llamará. Capitán de la esperanza, hombre grande del milenio, te venera el pueblo humilde por tu combate y tu sueño. Bolívar monta de nuevo por llanos y cordilleras, reclamando el pie descalzo del soldado de su tierra. Hoy tu América infinita, repartida en 1000 pedazos, va abordando el mar y el cielo con el azul del abrazo. Va abordando mar y cielo con el azul del abrazo. Lucerito, lucerito, ¿dónde queda la utopía que en América Simón tiene que hacer todavía? Que en América Simón tiene que hacer todavía. Bolívar está en la gente, en la angustia y el dolor de ese pueblo que lo nombra Bolívar libertador. De ese pueblo que lo nombra Bolívar libertador. Padre nuestro americano, alfarero de la unión, despiertas cada 100 años en un solo corazón. Despiertas cada 100 años en un solo corazón. Llamarada, llamarada, alúmbrame los caminos, que el comandante Simón anda sembrando destino. Que el comandante Simón anda sembrando destinos. Llamarada, 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 llamarada. Ajá, ese era Simón Díaz cantándole su tocayo Simón Bolívar. Ese verso de Rafael Salazar
Está contenido en una producción que realizaron el 2005 el Ministerio de Información y Comunicación, Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación, donde estaba Iván Pérez Rossi, estaba el propio Rafael Salazar, María Teresa Novoa y Capi Doncella, que estaba en la confección de ese extraordinario grupo de discos, porque son varios discos, y ese está dedicado a Bolívar. Y hoy colocamos, eso se llama Cantas Bolivarianas, y es una tonada, letra de Rafael Salazar, que por cierto hoy, ¿sabes, Alex? Hoy es un día 8 de agosto de 1928, nació Simón Díaz. Así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur en todo el territorio del país. Y a mí me complace con mucho gusto y placer anunciar que estamos trabajando para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en la coordinación de programación, señor que se llama Samuel Romero, en los controles, Alex Guevara, joven, y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Alex, tienes que decirme cuál es el apellido de tu mamá, porque yo siempre honro el apellido de la mamá. ¿Cómo se llama el apellido de tu madre? Corazpe. Alvis, no se escucha bien. Bueno, pero en fin, es importante esto que yo digo, porque nosotros normalmente tenemos el apellido del padre, pero no tenemos el apellido de la madre. Entonces yo tengo como una campaña, Galvis. Ok, entonces la madre de Alice Guevara se llama la señora Galvis. Miren, iniciamos este programa con esta tonada por una razón muy especial, y es que ahora nos están escuchando en el estado Bolívar, no sé dónde más nos están escuchando, Sara Ramona Loyo, no sé dónde, por quienes manden los mensajes por el Facebook Live, por favor indiquen el sitio desde donde están haciendo el comentario para nosotros poder decirles y que ustedes puedan mandar el mensaje como mandar aplausos. Entonces hoy decidí colocar esta tonada porque la tonada tiene una voz, digamos, un tono muy propio del canto melismático indígena. Y dentro de las efemérides internacionales de esta semana está el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y yo quiero pararme para hacer un comentario, porque hace algún tiempo, más o menos, cuando estaba produciéndose el disco que acabamos de escuchar, o no produciéndose, haciendo la compilación de esos trabajos, eso es del 2005, del 2007, yo edité este libro que se llama Tomuzas, Alba de la Resistencia, y es una novela histórica. Dentro de las variables que hay de los asuntos históricos está la ficción histórica. Y una razón me obligó a escribir, o pensé, ¿no? Era como dicen ahora, una beta, una posibilidad, porque muy poca literatura, incluso de ficción, estaba referida, está y sigue siendo, a nuestros pueblos originarios, incluso de ficción. Hemos visto libros evocando, sí, la lucha, digamos, de algunos pueblos originarios contra los españoles, pero siempre enfocando el tema del conquistador, ¿no? El conquistador como primer protagonista. En Tomuzas, el protagonista es Curúpira, un ser que lo he tomado de una de esos tantos relatos de cronistas españoles como los que hizo el grupo de cronistas que estuvo siguiéndole los pasos a
Bartolomé de las Casas, como por ejemplo Fray Antonio Caolín. En la historia coreográfica de la Nueva Andalucía hay mucho relato que de repente puede ser ficcionado, como casi todo el relato histórico es ficcionado, pero en esto hay toda una evidencia incluso personal de lo que fueron las etnias o los grupos originarios tomusas, que ya no, o sea, desaparecieron, ya no hay vestigios identitarios de los tomusas, salvo algunas cosas allí. Una que otra ponderación que hizo Marx Brius, en tanto trazó una hipótesis de decir que los Yanomami, ojo a esto, atención, el Estado de Bolívar, que los Yanomami son herederos de los tomusas, en tantos transitaron una resistencia desde el norte del actual territorio de Venezuela y bajaron por el Lunares buscando espacios donde no se encontraran españoles, cosa que ocurría hacia el norte. Eso me hace acordar también a mí, me hace recordar una frase que yo siempre la recuerdo de Luis Alberto Crespo, cuando una vez fuimos al estado de Anzoátegui y él señaló y dijo: Anzoátegui limita solo por el norte. Una muy inteligente frase para significar que en el estado Anzoátegui atendían solo los del norte y los del sur casi no lo atendían. Estamos hablando del tiempo del puntofijismo, yo espero que eso haya cambiado y creo que es así, porque se ha reconocido a los pueblos del sur con más vehemencia en estos tiempos, con más interés. El otro tema que quería tratar hoy, y para ello me voy a soportar para los que me escuchan en la radio, pero también para los que están en sintonía del Facebook Live, sobre algunos eventos que se están realizando. Y quiero en épocas altas de vacaciones mucha gente viaja, mucha gente quiere conocer espacios que no conocen. Bueno, yo me he ocupado de abrir un canal que se llama Viaje en el Tiempo. Eso es @Viaje en el Tiempo 4348 para aquellos que van ahora manejando o que están en sus casas o en sus oficinas escuchando la radio del sur. Y esto lo pueden ustedes sintonizar o capturar en cualquier parte del mundo. Si usted está en China, puede sintonizarlo. Si usted está en España, como espero que estén alguien escuchando esto en España o en los Estados Unidos, en Pensilvania, en Nueva York, en Seattle o en Los Ángeles o en México o en Cuba. En Cuba tenemos unos amigos que sintonizan, y es que, o en el estado de Bolívar, donde se acaban de graduar unos participantes del curso de formación, valga la redundancia, formación de formadores del INSES militar. Eso es una actividad articulada de la Escuela de Paramédicos de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, en este caso del estado de Bolívar, con el propósito de formar personal en el componente docente, es decir, darles capacitación para dar clases, para evaluar, etcétera, ¿no? 24 participantes que hoy concluyeron esta jornada en el curso de formación de formadores del INSES militar. Creo que es una actividad particular del estado de Bolívar, pero creo que también a nivel nacional esto me lo puede confirmar el propio director de la Biblioteca Nacional, el profesor Jorge Berrueta. Bueno, y en realidad hoy el tema central de la semana queríamos que desarrollar en torno a la batalla de Boyacá. Pero la batalla de Boyacá, desde el punto de vista de la enseñanza de la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá, como ustedes saben, fue un evento militar que fue de tal contundencia que permitió al Libertador, el ejército patriota, conformado por neogranadinos, venezolanos, incluso ahí había alemanes, ingleses, irlandeses, en fin, prácticamente una guerra donde el mundo estaba presente o diversas nacionalidades estaban presentes.
y por supuesto los españoles que estaban por la gran mayoría de parte del monarca del rey, pero también había españoles de este lado y canarios del lado patriota. Y la batalla de Boyacá tiene tuvo un componente, sí, que le podemos dar fecha, lugar, porque en ese puente del río Boyacá, que fue, digamos, una de las hazañas más heroicas realizadas durante ese proceso de guerra de independencia. Pero uno se pregunta, ¿y cómo fue posible que un ejército de soldados patriotas, bueno, hambrientos, famélicos, mal vestidos y aún en peores condiciones de abrigo, que tuvieron que subir a las alturas de Boyacá, eso es los Andes, en la antesala de Santa Fe de Bogotá, de la entonces Bogotá, y que triunfaran tan estrepitosamente sobre las tropas realistas, a pesar de las dificultades logísticas que se presentaron en ese momento. Uno llega a pensar, bueno, indudablemente que allá hay una enseñanza, y eso repercute para nuestros días, sobre todo los venezolanos y seguramente los colombianos, que ya están sintiendo los avatares de las intrigas del Departamento de Estado, que con seguridad van a empezar, o ya empezaron a generar, digamos, contradicciones internas para tratar de socavar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero en el caso de la batalla de Boyacá, que uno pudiera recordarla así como que un evento histórico, ¿verdad? Que, bueno, sí, tuvo importancia, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra realidad? Y tiene que ver con nuestra realidad hoy. Primero, caracterizar algo que muy pocas, porque he estado revisando libros desde el Bicentenario del 2019, revisando libros, y hay detalles que no se han mencionado. Y es que tiene que ver con algo de la geohistoria. Y atención a los docentes que ahora nos sintonizan. Porque las condiciones en las que peleó el ejército patriota estaban en cierta manera determinadas por una voluntad, una moral patriota, un ímpetu. Y cuando uno ve la película, por ejemplo, la película de Alberto Arbelo, El Libertador, que hay algunas cosas que no me gustan, pero hay otras que sí, miren, uno es capaz hasta de llorar. Porque empieza a realizar estas cosas que pocas veces se dicen. Por ejemplo, ¿quiénes conformaban el ejército patriota que peleó junto dirigidos por Bolívar en la batalla de Boyacá? Y yo voy a hacer uso de las imágenes porque es bueno que mientras yo hable, pues ustedes ven imágenes. Eso es interesante, ¿no? Para variar la cosa. Y el hecho de que la mayoría del ejército patriota estaba conformado por llaneros, por hombres de a caballo, que fueron en su mayoría originarios de la zona central de Venezuela, especialmente del Alto Llano, o más bien del Llano Alto, es decir, lo que hoy es el estado Guárico, por orientales, ¿sí? Por ejemplo, como Infante, o del Guárico como el coronel Rondón, que fue determinante la caballería de Rondón, o por Anzoátegui, que era del oeste de Anzoátegui, o por soldados que fueron de las tropas de Piar en Guayana, y por supuesto por tropas que estaban constituidas por un batallón, solo un batallón como el de los Bravos de Apure, porque a Páez Bolívar le dio la orden de subir hasta Cúcuta, es decir, de resistir en la retaguardia y tratar de engañar a los españoles pensando que iban a entrarle a Bogotá por Cúcuta, y no. Bolívar trazó una estrategia muy inteligente de atravesar lo más difícil que significaba en ese entonces el cruce del río Arauca,
y cruzar todos aquellos aluviones, todos esos ríos crecidos que bajaban desde la montaña de Pisba, en toda esa zona montañosa, digamos, aledaña a los altos picos de los Andes que tiene la hoy Colombia, y que mediante la fiereza de aquellos hombres descamisados pudieran lograr no solo embestir las dificultades de la naturaleza, ríos crecidos, fangurriales, en fin, sino a un ejército mejor previsto o provisto de logística, mejor vestido, armado, etcétera, como el ejército realista, y que sin embargo los derrotaran. Los realistas ciertamente confrontaron a unos patriotas que venían con un ímpetu de haber ganado la batalla de Paya, de haber ganado en Tunja, de haber tenido 2 o 3 escaramuzas que le permitieron reforzar el espíritu patriótico libertario que dirigió el libertador Simón Bolívar, y que está tan bellamente descrito en esta película de Alberto Arbelo, El Libertador, en esa sección. Y aunque hay otras películas que en estos tiempos se han mostrado para digamos, recrear lo que fue esa victoriosa época que hoy hacemos memoria. Pero que además de eso nos permite entender que este pueblo, y en el caso del pueblo colombiano, el pueblo venezolano, es un pueblo resistente, capaz de soportar las más difíciles afrentas que le ha tocado vivir en aquellos tiempos y que le toca vivir en estos tiempos. Porque no hay duda que los embates que ha tenido Venezuela, el pueblo venezolano, que ha sido, digamos, el objetivo para descalificar a la revolución bolivariana, el principal objetivo es el pueblo venezolano. Y sin embargo aquí está este pueblo resistiendo, manteniendo, digamos, la conciencia clara que no se trata de un salario, que es importante como derecho económico del pueblo venezolano y que ha sido, digamos, ha sido atendido más a través de una guerra contra la moneda nacional y la imposición del dólar. Nos han colocado en una situación difícil cuando nuestro salario se ha disminuido de tal manera, toda vez que se impone una moneda especulativa como la del dólar de todos colores que ustedes saben, y estamos entrando en un periodo si se quiere, de resistencia continua, en el que seguramente y muy pronto una nueva moneda en el mundo, seguramente a través de los BRICS, se va a imponer y va a facilitar el acceso a los bienes que nos es prohibitivo hoy con un dólar como el que ustedes conocen. En todo caso, lo que quiero significar con esto es que no veamos la batalla de Boyacá y las sesiones de lo que fue esta jornada, digamos, militares en la época del siglo XIX, como lejanas, distantes, sin ningún orden de relación con lo de hoy día, porque ciertamente estos hombres que estuvieron allí eran, como yo decía, diestros en la manera de controlar sus hábitos militares, pero también de conciencia sobre la capacidad que tenían de resolver las órdenes, que en este caso, y órdenes de carácter estratégico que trazó Bolívar. Bolívar no vio en esta batalla simplemente una confrontación entre españoles y patriotas. Es que él entendió, y eso lo tenemos que entender hoy día, cómo Bogotá era el corazón estratégico de la América del Sur, o del norte de la América del Sur, como lo es Caracas o Maracaibo, pero Bogotá, digamos, desde el punto de vista geohistórico, era una ciudad protegida, una ciudad central que permitía llegar con facilidad al Atlántico o al Pacífico, en una distancia
prudencialmente cercanas y tener la suficiente capacidad defensiva para colocarse como virreinato de Santa Fe. Y por esa razón es que los americanos la solicitan tanto. Pero vamos a hacer una pausa y luego describimos con más detalle lo que hicieron los patriotas en esta batalla de Boyacá. Regresamos en un momento con Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Ya regresamos. Ya volvemos con Viaje en el Tiempo. Los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. La radio del sur. Diciendo la verdad al mundo. Del sur. la Radio del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche con El Mazo Dando. con El Mazo Dando. Bajo la conducción de Diosdado Cabello. La Radio del Sur nos transmite también y eso se escucha en muchísimos lugares. Porque sin truco ni maña, el mazo no engaña. Recuerda sintonizar la 98.5 FM en Caracas, Venezuela. O vía streaming Por www.laradiodelsur.com.be. .be. Radio del Sur. Para escuchar los latidos De la patria grande. La Radio del Sur. También ahora en TikTok. Sigue nuestra cuenta como @la Radio del Sur. Dale a nuestro corazón comparte y comenta para seguir escuchando los latidos de la patria grande en redes sociales. TikTok. La Radio del Sur presenta Y es que yo quiero tanto a Las mi Esquinas Caracas, de Caracas. que mientras viva no podré olvidar. La Esquina de Cipreses, un homenaje a los músicos del Padre Sojo. Esos árboles puntiagudos llamados cipreses, también conocidos como pinos silvestres, los había en el cementerio del oratorio de San Felipe Neri, que ocupó el lugar donde hoy se encuentra el Teatro Nacional, y los trajo a Caracas el señor Rudolf Dolz, y fueron admirados por Alejandro de Humboldt. Es por eso que la Esquina de Cipreses lleva ese nombre. En el sitio donde actualmente está el templo de Santa Teresa existió el oratorio y el convento de los monjes neristas, rodeado de estos encantadores árboles. El área era frecuentada por músicos como Ambrosio Carreño, Juan Bautista Olivares, Marcos Pompá, Juan José Landaeta, maestros y alumnos de la Escuela de Música San Felipe. Entonces era corriente observar al padre Sojo en su mula Rusia pasar por allí. Así que la historia de la música de Caracas y sus creadores se ha paseado entre la viñeta de la esquina del Padre Hermoso y el oratorio de los Cipreses y la escuela del Padre Palacios y Sojo. Extinguidos los camposantos del centro de la ciudad por Guzmán Blanco, el área fue alquilada para teatros de corral y circos ecuestres. En 1883 se construyó una plazoleta con estatua en honor a Washington, que hoy está en la avenida Páez del Paraíso. Ya para 1904 se construyó el Teatro Nacional por orden de Cipriano Castro, sí, el Cabito, de los cipreses que encantaban a los transeúntes, y la dulce melodía de los músicos del maestro Sojo. Solo queda el nombre de los arbustos como espinas góticas. Cipreses. ¿Qué tal? La Radio del Sur presentó Para cantarte a ti puse a la Las Esquinas de Caracas. Narración y producción Osvaldo López Negra. Grabación y edición montaje Rafael Mendoza. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga a mi verso toda su inspiración. Calabozo 88.7 FM Guárico. Continuamos con Viaje en el Tiempo. Último Minuto.
No te escucho. Los gigantes genios que en la historia con mil laureles corono de fama. Bolívar a Dalí de la victoria, Sucre el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad. Que ella se escuche aquí. Alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como haber sacrificado. Los dos forman el alma del soldado y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Prospero la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Bueno, María Rodríguez, en una de esas clásicas de su producción, colocamos algunas imágenes que ustedes vieron por Facebook Live de ella cantando. Claro, no tiene la sincronía porque es difícil tratar de sincronizarlas, pero tienen las imágenes. María Rodríguez de Cumaná. Oye, creo que no ha habido otra igual, ni habrá otra igual a María Rodríguez en estos cantos extraordinarios que ella interpretaba. En esta oportunidad, María Rodríguez con una letra de Calderón Chacón, el autor de la letra de Dos Titanes, Bolívar y Sucre. Bueno, antes de continuar conversando sobre la batalla de Boyacá y estas cosas que pocas veces se dicen, yo quiero invitarlos es que acabo de conseguir un libro que se llama Teorías del imperialismo y la dependencia desde el sur global. Este libro lo acabo de adquirir en la editorial Trinchera, ahí en la Casa Bicentenario, en la Avenida Universidad. No estoy haciendo publicidad, estoy comentándola. Y aquí el compilador es Néstor Cohan. Y hay una cantidad de autores. Está Roberto Carlos Palacio, el mismo Néstor Cohan, Vladimir Lenin, Rui Mauri Marini, en fin, un grupo de intelectuales latinoamericanos. Y quien hace la presentación de este libro es, ya se los voy a decir, Amílcar sabe que yo soy un crítico severo de sus producciones, pero lo hago con la mejor intención. Roberto Carlos Palacios, que es licenciado en Economía Política, coordinador de la Cátedra Che Guevara en Venezuela. Hay un detalle aquí que señala prologuista, Roberto Carlos Palacios, que señala que en Venezuela no se han hecho análisis profundos sobre el tema de la dependencia y las teorías del imperialismo. Bueno, más que decir eso, yo diría que habría que revisar lo que hasta ahora han escrito algunos autores que piensan en Venezuela. Porque pareciera que a Venezuela la piensan
extranjeros, ¿no? Y aquí hay unos pensadores de alto calibre, como por ejemplo Vladimir Acosta, que ha escrito varios libros en torno a estos temas, que de repente no tienen una aproximación desde el punto de vista económico, que quizás es más lo cultural. Pero bueno, es que no se puede hablar de economía por separado, amigo. Entonces este libro es bueno leerlo para ver críticamente lo que estamos haciendo ahora en Venezuela. Ciertamente hay una necesidad de nuevos pensadores, de análisis, digamos, por ejemplo, teorizar sobre las comunas, eso es verdad. De lo que señala aquí, de cómo el manejo del dólar en este libro, lo señala el prologuista, está ocurriendo una superexplotación de la clase trabajadora venezolana por el vicio del dólar especulativo y de la guerra inducida totalmente injusta contra la moneda nacional. Y evidentemente la derecha ha hecho toda una parafernalia sobre el tema de los salarios, y resulta que ese es un engaño, es una estratagema para generar demandas sociales. No, el enemigo es el dólar, ese es el enemigo. Y quien lo maneja de manera especulativa, quienes están haciendo la guerra contra Venezuela. No caigamos en inocentadas, porque hay que darle vuelta a esa tortilla. Tal cual lo hizo Bolívar en su momento, ¿saben? Bolívar, la campaña de la Nueva Granada, la campaña libertadora de la Nueva Granada, se nutrió de estratagemas libertarias. Es decir, los españoles se engañaron con Bolívar o con el ejército patriota pensando que iban a llegarle por la zona plana, por lo más fácil. No, se fueron por lo más difícil, le entraron por la retaguardia a los españoles y los eliminaron, los derrotaron. Pero hay que señalar que en el caso de los llaneros que integraron el ejército libertador, estaban constituidos por, como yo decía, llaneros centrales, orientales y guayaneses, muchos de ellos acostumbrados a trabajar el caballo, la caballería, en zonas quebradas, difíciles, ¿no? No tanto en las sabanas planas del Apure, por ejemplo, o de Barinas, donde los llaneros sí combatieron con fiereza, pero a la hora de enfrentarse en zonas quebradas, montañosas, como las que venían o como las que tuvieron en las postrimerías de los Andes, esos eran los propios, con la dificultad de que eran hombres acostumbrados al calor y que pasaron frío extremo, con las dificultades de que no tenían ropa ni logística apropiada, y sin embargo tuvieron el ímpetu de ganar. Y allí uno de esos hombres fue el coronel Juan José Rondón, de Santa Rita de Manapire, y el otro grande de ese momento fue José Antonio Anzoátegui, de Barcelona. Y bueno, eran hombres que estaban curtidos en ese tipo de gestión bélica, de pelear con dificultades, y además con un caballo pequeño, y eso lo discutimos en alguna oportunidad con Luis Alberto, que es un fanático de los caballos. Era un caballo pequeño que podía entrar hasta donde, bueno, el pecho le daba. Y yo le decía, ¿por qué a usted le gusta tanto los caballos? Le decía yo a Luis Alberto, me decía, porque me lleva hasta donde el carro no me puede llevar. Y eso es lo que ocurrió con los llaneros. Igual que, por ejemplo, el coleador venezolano o colombiano es un símil o una metáfora de lo que fueron los lanceros del ejército patriota, que se tumbaban en el caballo como si fueran a colear un toro, producto del trabajo y las faenas que hacían en el llano. Y bueno, y aquel español que estaba acostumbrado a una lanza así, no veía hombre, no veía lanza, y plum, las lanzas se la clavaban en el pecho sin pensar dos veces. Unos meses antes de Bolívar iniciar la campaña, lanzó aquel discurso, pero también una proclama
una proclama que fue reveladora y que yo la voy a leer para ustedes, cuando dijo: granadinos, el día de América ha llegado. Fíjense bien, el día de América, y ningún poder humano puede retardar el curso de la naturaleza guiado por la mano de la providencia. Y terminaba: el sol no completará el curso de su actual periodo sin ver en todo nuestro territorio altares levantados a la libertad. Genial Bolívar, inconmensurable Bolívar, infinito. Cierto, hay que decirlo que Francisco de Paula Santander, que fue el primero en invocar con aquellos más de 2.000 hombres o 2.000 almas, porque ahí había mujeres también, recibió la orden de levantar a los casanareños, a los llaneros casanareños, los bravos llaneros casanareños, que también tenían experticia en la gestión de guerra de caballería, para hacer uno de los episodios más estoicos, más heroicos de la guerra de independencia, y con la cual dieron, digamos, ese giro tremendo, ese golpe en el corazón de lo que fue la monarquía, que posteriormente a esa batalla, derrota tras derrota tras derrota tras derrota, hasta 1824, cuando se selló en Ayacucho la liberación del norte de la América, o más bien de la América septentrional. En la retaguardia de ese ejército estaba Anzoátegui, José Antonio. Por cierto que ahora en Maracaibo conversé con Hanser González, que escribió una biografía sobre Anzoátegui. No la hemos leído, pero suena interesante. Entonces, finalmente, ¿qué nos enseña la batalla de Boyacá? ¿O qué nos enseñaron? Y reitero lo que dije hace un momento. ¿Qué nos enseñó este episodio histórico? Que es tan lejano, no es lejano, tiene un poco más de 200 años, pero está cercano a nosotros. Cuando yo veo una mirada como la de Axel, como la de los jóvenes de hoy en día, que de repente dicen: bueno, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué hago yo con eso? Bueno, fíjense ustedes, todo lo que han sido las fuerzas negativas que han apuntado contra Venezuela y ahora están apuntando contra Colombia, no han cesado de acosarnos. Y aquí estamos, aquí seguimos, y aquí vamos a continuar. Analicen ustedes, por ejemplo, la familia Guevara. ¿De dónde viene la familia Guevara? ¿De dónde viene la familia Albornoz? ¿De dónde vienen los González? Y ustedes, si se ponen a buscar el árbol genealógico, se van a encontrar con sorpresa. De repente un Guevara estuvo al lado de Bolívar. Y eso puede ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hoy día, y hay una dudosa referencia de que dice: no, hay que vivir el momento. Sí, hay que vivir el momento, pero si no reconoces el pasado, no sabes qué es el momento, ni tampoco puedes proyectar el futuro. Entonces, cuando hoy tenemos muchas de esas fuerzas negativas pesando sobre nuestros hombros, con un dólar que como imposición coercitiva nos destruye el salario, entonces tenemos que determinar que el salario, no es el salario, es el dólar el que está generando todo ese daño. Y un mensaje generalmente que los hipercríticos no entienden, porque los hipercríticos, incluso chavistas, no se dan cuenta de los contextos y de los avances que hemos tenido y de las fuerzas que han permitido reconstruir este país que estaba en manos de los sin razón, y que a fuerza de resistencia popular nosotros hemos construido, todos los venezolanos, o reconstruido un tejido social que hoy está organizado. ¿Por qué razón no ha invadido los Estados Unidos a nosotros? ¿Ustedes no se preguntan eso? ¿Por qué? Porque ellos saben que si lo hacen, van a levantar millones de personas a defender esta tierra. Porque sí lo haremos, y lo vamos a hacer. Y no me queda más que agradecerles a ustedes
No importa, no nos pedimos porque yo creo que es bueno darle un poquito de música a la gente. A través de la música podemos aprender también, y por eso yo he escogido un golpe tuyero que es sabroso. Oye, de repente empezaron a llegar mensajes de todos lados, pero digan de dónde envían mensajes. Bueno, dicen desde el casco histórico. Vamos a hacer una aseveración sobre esto. Casco histórico, yo más bien lo llamaría centro histórico. ¿Sí? Está el centro histórico de Caracas, centro histórico de Barcelona, el centro histórico de Ciudad Bolívar, el centro histórico de Vigo, de Vigo, porque Luanda está en sintonía. Y ya me dice, hola, está bien. Saludos a toda la tropa allá en España. Bueno, que decía que Mario Díaz hizo una letra hace algún tiempo. Mario Díaz es un intérprete del joropo tuyero, del joropo central, que le da ánimo, ¿no? Que le pone una energía especial a la música venezolana. Por aquello de que si tocara como el arpa se tocara como si tuviera una araña tejiendo su red. Eso es una figura de Rómulo Gallegos muy linda, ¿no? Quiero decirles que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en la coordinación de programación Samuel Romero, en los controles la señorita Guevara. ¿Quién les habla? Un servidor y amigo Aldemaro Barrios Romero, que los amo a todos ustedes y los aprecio, y les voy a regalar esta canción de Mario Díaz, y letra de Mario Díaz y de Bogado, un pasaje bolivariano para recordarnos que Bolívar siempre estará presente entre nosotros. Hasta una próxima oportunidad, los dejamos entonces con este tema. Sí. Lo está buscando. Nuestra libertad, ahí quiso Dios sobre la tierra, pues crear el hombre que encierra, hay un mito en la humanidad, que fue tanta integridad, pues que con el mayor coraje que luchó contra el arbitraje, que empeñando el patriotismo, libre como el viento mismo pues que vuela sobre el paisaje, que fue nuestro libertador, pues el ilustre americano, que orgullo venezolano, pues que el mundo le rinde honor, que yo bendigo con amor, que la patria donde nací, que si hoy somos libres aquí, que como el viento en la pradera, pues que de alguna manera, bueno Dios mío, que Bolívar lo quiso así. Sale sabroso, que cuentan los historiadores, pues que entonces nuestra nación, que vive abajo la presión, ay de los colonizadores, sale en el alta, que hay españoles agresores, pues que sembraban el terror, que pero con mucho valor, que surgió el gran americano, que con la espada en la mano, bueno en la mano que dio combate al agresor. Dale en el alma, que dice la historia sagrada, hay que a pesar de su proeza, que murió envuelto en la pobreza,
patria amada. Ahí vamos, amada, que pero no dejó en su espada, que pero no dejó en su espada, que ahí en la sombra del samán, que recuerdos que vivirá, pues en el corazón del hombre, porque su hazaña y su nombre, bueno su nombre que ahí en nosotros quedará.